¿Qué pasaría si una de las marcas más icónicas del automovilismo mundial estuviera al borde del abismo, con deudas de $20.000 millones y nadie creyera en su salvación? Lo que nadie imaginó es que su resurrección vendría con la furia de un monstruo. En 1999, una de las compañías más importantes de Japón, un orgullo nacional, estaba en coma financiero. Nissan, una marca sinónimo de calidad y confiabilidad, enfrentaba deudas astronómicas que superaban los $20.000 millones. Los bancos le habían cerrado la puerta y los analistas ya preparaban su obituario. Su final parecía inevitable, una mancha imborrable en la historia industrial japonesa. Pero la historia de Nissan es mucho más que un simple tropiezo, es la crónica de una marca que ha desafiado la guerra, la bancarrota y los escándalos, y ha vuelto una y otra vez para rugir más fuerte. Hoy te voy a contar cómo Nissan cayó, se levantó de las cenizas y siguió enfrentando tormentas, dejando una huella imborrable en el mundo automotriz, especialmente a través de su máquina más temida, el GT-R. Nuestra aventura comienza en 1914, en un Japón apenas desperezándose a la industrialización. Una modesta empresa, Daihatsu Motor Car, fabricó uno de los primeros automóviles nipones. Su nombre era un acrónimo de sus fundadores, Den, Aoyama y Takeuchi. En ese entonces, un coche en Japón era una excentricidad, un lujo inusual. Años más tarde, un visionario empresario llamado Yoshisuke Aikawa tomó las riendas y fundó un conglomerado, Nippon Sanyo. Su abreviatura en la bolsa de valores, Nissan, daría origen a la marca que hoy conocemos. Durante los años 30, Nissan floreció, fabricando camiones y vehículos utilitarios que impulsaron el crecimiento industrial y militar de Japón. La compañía se expandía a un ritmo vertiginoso, sin saber que el mundo estaba al borde de un abismo. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Nissan se volcó en la producción de vehículos militares y maquinaria bélica. Cuando Japón se rindió en 1945, el país estaba en ruinas, las fábricas devastadas, la economía hecha añicos. Nissan, como muchas otras empresas, estuvo a punto de desaparecer por completo. Sin embargo, lo que siguió fue una de las reconstrucciones más impresionantes de la historia moderna. Japón resurgió de sus cenizas y Nissan fue un pilar fundamental de ese renacimiento. En los años 50, la compañía tomó una decisión estratégica, apostar por la exportación. Para conquistar mercados extranjeros, adoptaron el nombre Datsun. Sus vehículos eran pequeños, económicos y, lo más importante, increíblemente confiables. Justo lo que el mundo necesitaba en la posguerra. Mientras las marcas estadounidenses se pavoneaban con sus gigantes y potentes automóviles, Nissan entendió que había una oportunidad en la eficiencia, la economía de combustible y la durabilidad. Esta visión les abrió las puertas de Estados Unidos. En los años 60 y 70, la crisis del petróleo impulsó a los consumidores a buscar alternativas más eficientes y los modelos japoneses se convirtieron en un fenómeno. Pero fue un automóvil el que lo cambió todo, el Datsun 240Z. Un deportivo elegante, rápido y sorprendentemente accesible, que demostró al mundo que Japón podía competir de tú a tú con Europa y Estados Unidos no solo en la fabricación de autos económicos, sino en diseño y desempeño. Nissan dejó de ser solo una marca, se convirtió en sinónimo de calidad japonesa y su expansión global parecía no tener límites. La década de los 80 trajo consigo una consolidación de la marca. Datsun fue absorbido y todo se unificó bajo el nombre Nissan. La empresa siguió creciendo, abriendo fábricas por todo el mundo y lanzando modelos innovadores. Pero el éxito trajo consigo una complejidad inesperada. Demasiadas plataformas, una cantidad abrumadora de modelos y una estructura corporativa pesada comenzaron a corroer la eficiencia interna. Cuando la economía japonesa entró en recesión en los 90, Nissan empezó a acumular pérdidas millonarias.
La deuda crecía exponencialmente y la rentabilidad se evaporaba. Para 1999, la situación era desesperada. Más de 20.000 millones de dólares en deudas y una estructura financiera que se tambaleaba al borde del colapso. Los bancos japoneses, antes sus mayores aliados, ahora dudaban en inyectar más capital. El orgullo nacional estaba en juego. Nissan era una joya industrial y su caída sería un golpe devastador. Fue entonces cuando lo impensable ocurrió. La francesa Renault decidió intervenir, adquiriendo una participación significativa y enviando a uno de sus ejecutivos más audaces y polémicos, Carlos Ghosn. Muchos en Japón se mostraron escépticos. ¿Cómo un extranjero podría entender la compleja cultura corporativa japonesa y salvar una empresa tan arraigada? Pero Ghosn no llegó con rodeos, llegó con un plan radical. Cerró fábricas, redujo drásticamente el número de proveedores, eliminó modelos poco rentables y tomó decisiones que nadie en la empresa se había atrevido a tomar en años. Fue fuertemente criticado, enfrentó una resistencia feroz desde dentro y una presión mediática inmensa. Pero los resultados no tardaron en aparecer. En menos de 3 años, Nissan no solo volvió a ser rentable, sino que pagó gran parte de su deuda. El llamado Plan de Recuperación Nissan se convirtió en un caso de estudio global de reestructuración corporativa. La marca revivió con fuerza. Modelos icónicos como el GT-R resurgieron y la empresa apostó por la innovación tecnológica. En 2010, lanzó el Nissan Leaf, uno de los primeros vehículos eléctricos producidos en masa, posicionándose como un pionero en la movilidad eléctrica. Parecía que la empresa había superado la peor de sus tormentas, que el futuro era brillante. Pero la historia, como siempre, guardaba un giro inesperado. En 2018, el mundo empresarial quedó en shock. Carlos Ghosn, el hombre aclamado como el salvador de Nissan, fue arrestado en Japón, acusado de irregularidades financieras y mala conducta. El héroe se había convertido en villano. El caso dividió opiniones. Algunos lo veían como un traidor que abusó de su poder, otros como una víctima de luchas internas y una compleja venganza corporativa. La trama se espesó aún más cuando, en 2019, Ghosn protagonizó una fuga de película. Escondido en una caja de instrumentos musicales, logró escapar de Japón y huyó al Líbano. La noticia dio la vuelta al mundo, convirtiendo su caso en uno de los mayores escándalos corporativos de la historia moderna. Mientras tanto, Nissan se enfrentaba de nuevo a la incertidumbre. Cambios constantes en la dirección, una caída en las ventas y una competencia cada vez más feroz, especialmente en el sector eléctrico, ponían a prueba su resiliencia. Empresas nuevas y fabricantes tradicionales presionaban el mercado. La industria automotriz cambiaba a una velocidad vertiginosa. La electrificación, la conducción autónoma, la digitalización y la pujante competencia china estaban redefiniendo el futuro. Hoy, Nissan está en medio de otro proceso de reinvención. Apuesta por nuevos modelos eléctricos, forja alianzas estratégicas y se somete a una reestructuración interna. Pero la pregunta persiste: ¿podrá Nissan recuperar la estabilidad plena? ¿Podrá competir en una nueva era dominada por la innovación extrema? Lo que es innegable es que su historia es un testimonio de resiliencia. Pocas marcas pueden jactarse de haber sobrevivido a guerras, a la bancarrota y a uno de los mayores escándalos empresariales del siglo XXI. Quizás esa capacidad para resistir sea, en última instancia, su mayor fortaleza. La historia de Nissan no es solo la historia de una empresa, es una saga de riesgo, decisiones difíciles y segundas oportunidades. Y como toda gran historia automotriz, aún no ha llegado a su capítulo final. Hubo un momento en la historia donde un coche japonés hizo algo que parecía imposible, humilló a los superdeportivos europeos en su propio territorio. Y no era un Ferrari, no era un Lamborghini, no era un Porsche. Era un Nissan, y no cualquier Nissan. Era el GT-R,
un nombre que durante décadas representó poder, tecnología y una especie de rebeldía contra el orden establecido. Pero para entender por qué el GT-R se convirtió en una leyenda, primero tenemos que entender cómo una empresa como Nissan Motor Co. pasó de dominar pistas a estar al borde del colapso y luego regresar para cambiar la industria para siempre. En los años 60, Japón estaba reconstruyendo su identidad industrial y Nissan quería demostrar que podía competir con los mejores del mundo. Así que, en 1969, lanzaron el primer Nissan Skyline GT-R, un sedán que parecía discreto pero que escondía un motor de alto rendimiento derivado de la competición. Ese auto empezó a ganar carreras en el campeonato japonés una tras otra, acumulando victorias y construyendo un mito alrededor del nombre GT-R, que significaba Gran Turismo Racing. Y no era marketing, era una declaración de guerra. Con el paso del tiempo, el nombre Skyline GT-R empezó a asociarse con algo más que velocidad, empezó a representar ingeniería avanzada, tracción superior y una obsesión por dominar las curvas. En los años 80, cuando el mundo automotriz estaba entrando en la era del turbo, Nissan decidió volver a lo grande, y en 1989 lanzó el que muchos consideran el nacimiento real del monstruo moderno, el Nissan Skyline GT-R R32. Un coche con tracción integral AYASA IDIAS, un sistema de dirección en las 4 ruedas y el legendario motor RB26D, un 6 en línea biturbo que oficialmente declaraba 280 caballos, pero que en realidad tenía mucho más. El R32 entró en el campeonato australiano de turismos y empezó a destruir a sus rivales Ford y Holden sin piedad. Ganó tantas carreras que la prensa australiana lo apodó Godzilla, el monstruo japonés que venía a arrasar con todo. Y el nombre se quedó, porque eso era exactamente lo que hacía, arrasar con todo. Luego llegó el Nissan Skyline GT-R R33, que mejoró la estabilidad y logró tiempos impresionantes en Nürburgring, demostrando que no solo era bueno en Japón, sino también en Europa. Después apareció el ícono cultural, el Nissan Skyline GT-R R34, más compacto, más agresivo, con una pantalla multifunción desarrollada junto a ingenieros que entendían la importancia de los datos en tiempo real. Ese coche se convirtió en un sueño para toda una generación, especialmente después de aparecer en películas como Too Fast, Too Furious y videojuegos como Gran Turismo. Pero mientras el R34 se convertía en leyenda, Nissan estaba enfrentando una realidad muy diferente. A finales de los años 90, la compañía tenía deudas enormes, ventas débiles y una estructura interna pesada. Muchos analistas pensaban que la marca no sobreviviría sola. Fue entonces cuando, en 1999, Renault entró en escena y formó una alianza estratégica, enviando a un ejecutivo que cambiaría todo, Carlos Ghosn. Ghosn implementó el Nissan Revival Plan. Cerró fábricas, redujo proveedores, eliminó plataformas innecesarias y tomó decisiones que en Japón eran casi impensables. Pero funcionó. En pocos años, Nissan volvió a ser rentable. Y cuando la empresa volvió a respirar, surgió una idea arriesgada: crear un coche halo que demostrara que Nissan no solo estaba viva, sino que seguía siendo peligrosa. En 2001, mostraron un concepto que dejó al mundo confundido. No era un Skyline, no era un deportivo tradicional, era algo diferente, un GT-R independiente, completamente nuevo. Y tras años de desarrollo, finalmente, en 2007, nació el Nissan GT-R R35. El R35 rompió con el pasado, dejó atrás el nombre Skyline, adoptó un diseño musculoso, casi brutal, y montó un motor VR38D, un V6 biturbo ensamblado a mano por maestros artesanos llamados Takumi. Cada motor llevaba la placa del ingeniero que lo construyó y producía más de 480 caballos en su lanzamiento inicial, combinado con una transmisión de doble embrague y un sistema de tracción integral extremadamente avanzado.
Cuando el GT-R empezó a marcar tiempos en Nürburgring, el mundo quedó en shock. Superó al Porsche 911 Turbo y a otros deportivos europeos mucho más caros. Porsche incluso cuestionó los tiempos oficiales, insinuando que Nissan había usado neumáticos especiales. Claro, Nissan respondió invitando a la prensa a repetir las pruebas y el resultado fue el mismo: el GT-R era absurdamente rápido. Lo más impresionante era el precio. Mientras un superdeportivo europeo podía costar el doble o el triple, el GT-R ofrecía rendimiento comparable por mucho menos dinero. Y eso cambió la conversación. Ya no se trataba solo de prestigio, se trataba de ingeniería inteligente, tecnología aplicada y eficiencia brutal. Con el paso de los años, el R35 no desapareció, al contrario, evolucionó. Recibió mejoras constantes, más potencia, mejor suspensión, frenos más grandes, ajustes aerodinámicos y versiones especiales como el Nissan GT-R Nesmo, que superó los 600 caballos y logró tiempos todavía más impresionantes en pista. Mientras otros fabricantes lanzaban generaciones completamente nuevas cada 5 años, Nissan perfeccionaba la misma plataforma, demostrando que el desarrollo continuo podía ser igual de efectivo. El GT-R también se convirtió en una plataforma favorita para preparadores en todo el mundo. Construcciones que superaban los 1000 caballos comenzaron a aparecer, demostrando que el VR38D tenía un potencial casi ilimitado. En eventos de aceleración, el GT-R empezó a romper récords, convirtiéndose en uno de los coches más rápidos del planeta en cuarto de milla. Pero más allá de los números, el GT-R representaba algo más profundo. Representaba la filosofía japonesa de perfeccionamiento constante, la idea de que la tecnología puede nivelar el campo de juego frente a marcas con más tradición y presupuesto. Representaba la venganza silenciosa de una empresa que estuvo a punto de desaparecer y regresó para desafiar al mundo. Sin embargo, el mercado cambió. Las regulaciones ambientales se volvieron más estrictas, la electrificación comenzó a dominar la conversación y muchos empezaron a preguntarse si el GT-R tenía futuro. Nissan insinuó nuevos conceptos eléctricos y versiones híbridas, pero el R35 siguió resistiendo, como un guerrero veterano que se niega a abandonar el campo. Con el tiempo, el GT-R dejó de ser el más moderno, pero nunca dejó de ser respetado. Incluso hoy, cuando nuevos superdeportivos eléctricos prometen cifras imposibles, el GT-R sigue siendo un símbolo de una era donde la combustión interna alcanzó niveles casi perfectos de rendimiento accesible. La historia del GT-R no es solo la historia de un coche, es la historia de una marca que se negó a rendirse. Es la historia de ingenieros que desafiaron límites. Es la historia de cómo Japón logró mirar a Europa a los ojos y decir: podemos competir y podemos ganar. Y ahora la pregunta no es solo qué tan rápido era el GT-R, la verdadera pregunta es si volveremos a ver algo igual, un coche que combine brutalidad, tecnología, un precio relativamente accesible y una identidad tan fuerte que incluso décadas después siga generando debate. Porque cuando escuchas las siglas GT-R, no estás escuchando solo el nombre de un coche, estás escuchando el eco de Godzilla rugiendo otra vez, recordándole al mundo que las leyendas no mueren, evolucionan. Si te apasionan las historias reales del mundo automotriz, te invito a ver este video que te aparecerá ahora en pantalla.